Shabbat Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas Shabbat noches. Shalom. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Somos Isabel Y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta Casa de Oración. Amados hermanos, el día de hoy vamos a tener una reunión muy interesante, muy bonita. Abba nos va a hablar hoy día de un tema muy importante y nos hace recuerdo de que nosotros, tú y yo, tenemos una promesa para nosotros, una promesa hermosa que tiene Yahweh para nosotros. Amén. Amén, amén. Bien, la recomendación es que se pongan cómodos, tengan a mano sus Biblias, sus cuadernos de apuntes y comencemos esta hermosa enseñanza, esta hermosa lectura. Vamos a transitar por varios versículos de la palabra y es bueno que estén atentos para tomar nota. Amén. La recomendación que siempre les hacemos es que no crean nada de lo que les decimos hasta que ustedes lo investiguen por ustedes mismos a la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Muy bien, comencemos entonces. Amados hermanos, sabemos bien que nuestro Salvador Yeshua no vino a crear ninguna religión, ¿verdad? Porque la religión es cosa de hombres. Amén. Sino por el contrario, más bien vino a tener una relación con nosotros, ¿verdad? Porque religión significa atar, amarrar, es decir, a leyes que imponen los hombres. Así es. Y todas ellas van acompañadas de rituales, de fechas y días inventados, ¿verdad? Que todos hemos ido celebrando por desconocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Así mismo es. Yeshua entonces nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a Yahweh por sobre todas las cosas. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, les pedimos que puedan abrir sus escrituras y vamos a ir leyendo. Sí, pero primeramente queremos seguir comentando algo, ¿no? En esta enseñanza, la que vemos el día de hoy, se resumen todos los mandamientos, amados hermanos, sin ritos ni nada. Porque el amor más grande es Yeshua. Y nosotros, amados hermanos, somos el templo vivo para servirle, pero en santidad. Baruch Hashem. En santidad. Así Seguir su palabra, su dabar y amar a nuestro prójimo. ¿En qué? En la justicia y sobre todo en la ayuda mutua, pero en todo lo que podamos, porque a veces somos algo indiferentes, ¿verdad? Con el prójimo y no somos empáticos, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, nuestro Salvador no quiere sacrificios, sino que amemos la justicia, y la justicia es Yeshua, Amén. quien nos enseñó a amar sin depender de ritos. Así es, ¿verdad? Por otro lado, ¿dónde queda entonces, amados hermanos, el amor hacia nuestros hermanos si los rechazamos? Porque por creer distinto a nosotros, o los hermanos, en este caso de otras denominaciones, de otras doctrinas, ¿por qué podrían rechazarnos a nosotros, verdad? Así es. Es por eso, hermanos, que Yeshua, saben ustedes que dijo que Él vino a dar cumplimiento perfecto a la Torá, para que también hay un versículo que habla de que hay una pared intermedia que nos separa, ¿verdad? Y Él vino a decirnos eso justamente, que no nos separe más y para que ambos podamos caminar por emuná. Dice, ¿no es verdad que la palabra dice, y conocerás la verdad y la verdad que nos hará? Libres, ¿verdad? Amén. Entonces ahora vamos a hablar sobre la promesa a los gentiles, ¿no? Todo en base a las citas de las Escrituras. Es decir, nosotros éramos gentiles antes de conocer a Mashiach, ¿verdad? Yeshua dijo que él había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Así es. Amén. En Mateo 15:24 nos dice eso, ¿verdad? Yo he sido enviado, dice Yeshua, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Como la mayoría de sus seguidores, después del primer siglo, no provenían todos de la tribu de Yehudá. Entonces, ¿a quiénes se refería él? Amén. Hermanos, el problema se centra en nuestra tendencia de pensar
en la actualidad y desde hace mucho tiempo atrás, que existe una total correspondencia entre Israel y los judíos. Por definición, los judíos son descendientes, sabemos, de la tribu de Judá, Amén. el hijo de Jacob. Y de esta manera, entonces, ellos son solamente una de las 12 tribus de Israel. Así es. Entonces, a manera de aclaración, podemos decirle que no nos estamos refiriendo a los Yehudí bíblicos de la tribu de Judá, los hebreos o israelitas verdaderos, anteriores a la usurpación edomita del nombre judíos, ¿no? Que ganaron por pertenecer a la provincia romana de Judá. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a las escrituras. Ahora nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la Torá y vamos a empezar a leer varios versículos bíblicos. Pónganse cómodos, hermanos, entonces. Muy bien. Comencemos. Primera de Reyes 11:6. Por tanto, Salomón hizo lo que era maldito ante los ojos de Adonai y no siguió a Adonai completamente como David, su padre, había hecho. Muy bien. Vamos a ir ahora del 9 al 13. Primera de Reyes, seguimos en este libro. Así que Adonai se enfureció con Salomón porque su corazón se volvió de Adonai, el Elohim de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Y le había dado órdenes referente a este asunto, que de ninguna manera fuera tras otros dioses, sino que escuchara a lo que Adonai le ordenó. Pero su corazón no era perfecto con Adonai, de acuerdo al corazón de David, su padre. El 13 vamos a ver. Adonai dijo a Salomón: puesto que eso es lo que ha estado en tu mente y tú no has guardado mis mandamientos y mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David tu padre, no lo haré mientras tú estés vivo, sino que lo romperé de las manos de tu hijo. Aún entonces no quitaré todo el reino. Yo daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Amén. Continuamos en este capítulo y vamos a ir a los versículos 28 al 38. Ok, dice: Ahora bien, Jerobeam. Jerobeam era un hombre fuerte, y Salomón, viendo lo activo que el joven era, lo puso sobre la labor obligatoria de la casa de José. Una vez durante este tiempo, cuando Jerobeam había salido de Jerusalén, el profeta Ahijah de Shilo lo divisó viajando. Ahijah estaba usando un manto nuevo y ellos dos estaban solos en campo abierto. Ahijah se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Jerobeam: toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice: yo rompo el reino de la mano de Salomón y yo te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Yo haré esto porque ellos me han abandonado y han adorado a Ashtoret, la diosa de los Sidoní, Kemosh, el dios de Moab, y Milcón, el dios de los hijos de Amón. Él no ha caminado de acuerdo a mis caminos como David su padre. No obstante, no quitaré el reino entero de sus manos, Amén. Sino que lo haré príncipe por el tiempo que viva, por amor a David, mi siervo, a quien yo escogí. Sin embargo, quitaré el reino de las manos de su hijo y te daré 10 tribus a ti. A su hijo daré las 2 tribus que quedan. Así que David, mi siervo, siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo, como el lugar para poner mi nombre. Yo te escogeré y tú reinarás como tu alma desee. Tú serás rey sobre Israel. Ahora bien, si tú guardas los mitzvot, los mandamientos que yo te ordeno,
Caminas en mis caminos y haces lo recto delante de mí, así que si observas mis ordenanzas y mitzvot como hizo David, mi siervo, entonces yo estaré contigo y yo te edificaré una dinastía perecedera como edifiqué para David, y yo te daré Israel. Amén. Amén. Entonces acá vemos, amados hermanos, ya claramente la división de las tribus, ¿verdad? Por un lado está la tribu de Yehudá, y a Jeroboam le da entonces 10 pedazos para que sean las otras 10 tribus. Es decir, ahí nace la tribu de Efraín, la tribu del norte, la tribu de Israel, ¿verdad? Y llegó a ser sobrenombre, como le digo, del reino del norte, y también llamada algunas veces casa de Joseph, porque su padre era el padre de Efraín, ¿verdad? Y ellos también retuvieron el nombre de Israel. Ahora, es importante notar que las tribus del norte se llevaron, como dije, el nombre de Israel. Amén. Yehudá, los mal llamados judíos, hemos visto también en la lectura que ha hecho Isabelita, desobedecieron y fueron llevados al exilio, aunque una parte se arrepintió y regresó a la tierra prometida. Pero las tribus del norte se asimilaron con otras naciones y la mayoría de ellos perdieron su identidad completamente. Esto hemos hablado ya muchas veces, ¿verdad? Pero el amor de Yahweh es tan grande que nunca se olvidó de quiénes eran ellos, ¿verdad? Vamos a leer una cita muy importante a continuación y está en el libro de Romanos 8:30. Bien. Y a los que marcó de antemano, a estos también llamó, y a aquellos que llamó también los declaró justos, y a los que declaró justos también glorificó. Amén. Dio su presencia manifestó. Entonces, por eso mismo, Yahweh envía su espíritu. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 5:5. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Elohim es derramado en nuestros corazones por el Ruach de su santidad que nos ha sido dado. Amén, hermanos. Entonces, en otras palabras, los creyentes en Yeshua somos justificados. ¿Por qué? Por emuná, ¿verdad? Y llegamos a tener esa emuná, esa fe, porque fuimos llamados por Él, porque estábamos predestinados. Él ya nos escogió de antemano a nosotros, ¿verdad? Aleluya. Hermanos, Baruch Hashem. es Yahweh quien gobierna en estos asuntos de la salvación, no somos nosotros. Entonces tenemos que estar muy agradecidos y humildes, porque hemos tenido ese llamado de Yahweh. Debemos sentirnos realmente gozosos, ¿verdad? Él nos miró en nuestra mortal pecaminosidad, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Oseas 1:9. Adonai dijo, llámalo Lo Ani, no mi pueblo, porque tú eres mi pueblo, Tú no eres. porque tú no eres mi pueblo, y yo no seré tu Adonai. Este texto realmente es muy relevante, ¿no? Por la arrogancia que tiene. Cuando Yahweh, hermanos, salva a los pecadores y edifica su asamblea, su quejilá, su congregación, pasa por alto la ignorancia, ahora ya vemos arrepentida por la santidad, y nos llama a muchos de nosotros sin importar nuestra raza o nuestro origen. Por eso que vamos a ver más adelante cómo tenemos esa promesa hermosa, los que antes éramos gentiles, ¿verdad? Pero sí que busquemos de ella, lo que nos pide es que sí busquemos de Yahweh y sigamos sus mandamientos, ¿verdad? Tratemos de ser seguidores de Yeshua, su hijo amado, ¿verdad? Hechos 17, 30 y 31. ¿Qué nos dice? En el pasado, Elohim pasó por alto tal ignorancia, Amén. pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados, Amén. porque ha establecido un día en el cual con justicia habrá de juzgar a toda la tierra
por medio del varón a quien él ha designado y que hace volver a su emuná a cualquiera, porque lo ha resucitado de entre los Baruch muertos. Hashem, hablando de nuestro, Amén. ¿verdad? De Yeshua, Hakadosh Baruj Hu, ¿no? Entonces, hermanos, Yahweh va a salvar a las personas en una forma que va a romper el orgullo de los hasta ahora algunos hermanos Yehudim, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el estado del incrédula Israel ante los ojos de Yahweh? Yeshua nos dice en Gilel, en Lucas 10:16. dice: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha, y también el que los rechace a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechace a mí, rechazará al que me envió. wow, Amén. fuerte, ¿no? Esto significa que todo el que rechaza al Mashiach como su Salvador y amo, incluyendo a nuestros hermanos Yehudim, en realidad están rechazando aquí a Yahweh en persona, ¿verdad? Entonces no hay una fe salvadora, obediencia o amor a Yahweh sin recibir, hermanos amados, a Yeshua como el Hijo de Yahweh, nuestro Salvador, ¿verdad? Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Ben Elohim no tiene la vida. Amén, clarito, ¿verdad? Entonces podemos ver que nuestros hermanos Yehudim aún están ciegos y rechazan a nuestro Mashiach y a sus hermanos, es decir, a nosotros también, ¿verdad? Porque ellos algunos siguen tratándonos de gentiles o de paganos hasta ahora, ¿verdad? Pero Yahweh responde de una manera muy hermosa, ¿no? Y hemos leído ya lo que decía Oseas 1:9. Él dice, llámalo a mí, es decir, no mi pueblo, llámalo no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo, yo no soy tu Adonai. Pero Pablo, el Rab Shaul, en Romanos, hace referencia a eso también y dice en el 9:26: Y en el mismo lugar que a ellos les fue dicho, tú no eres mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, nuestros hermanos Yehudim, ¿cuál es su estado actual? Es de un pueblo lo amí, de un pueblo que no es el pueblo de Adonai, porque no lo están recibiendo a Yeshua, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Yahweh a nuestros hermanos, que rompieron ese pacto. Esto no quiere decir que Yahweh no los pueda cambiar y hacer los suyos, ¿no? Dicen las Escrituras, hablando de la salvación de Israel, en Romanos 11:25, Pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. amén. Amén. Vamos a hablar de eso en un minutito. Pero el pueblo quebrantador del pacto no tiene una afirmación actual de las promesas del pacto, ¿verdad? Mientras Israel esté rompiendo el pacto con su arrogancia, va a seguir rechazando a nuestro Mashiach. Ahora, Así es. ¿quién es un verdadero israelita? ¿Quién puede descansar en la afirmación de las preciosas promesas que tiene Yahweh para nosotros? Y es que el profeta Isaías nos dice algo hermoso en su palabra, ¿verdad? En el capítulo 41, si no quiero decir 41:10. Isaías 41:10 es un versículo que lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Que dice: No tengas temor, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Adonai, yo te doy fuerzas, yo deparo ayuda, yo te sostengo con mi victoriosa mano amén. derecha. Entonces, este es un versículo, hermano, Amén. que sí lo apropiamos nosotros los creyentes en nuestro Abacadosh, en Yeshua, ¿verdad? Amén. Porque es una promesa de vida, porque nos está hablando que Él nos va a dar fuerzas, Él nos va a ayudar,
y Él nos va a sostener además con su justicia, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Entonces está hablando aquí de todos, de nosotros, ¿no? ¿Y quiénes son nosotros? Vamos a ir a Romanos 9:24. Y nosotros somos. Es decir, a nosotros, a quienes llamó no solo de los Yehudim, sino también de las otras Amén. naciones. Entonces, la razón por lo que esto es importante es que aquí nosotros incluye tanto a Yehudim como a los que eran gentiles, a nosotros que no A son, los judíos que no y hemos los nacido gentiles. en Israel, ¿verdad? Pero esto es realmente importante porque nosotros no somos judíos físicamente, ¿verdad? Pero estamos incluidos aquí. ¿Cómo nos ha incluido? La respuesta es que en los vasos de bondad a los que Yahweh dijo que haría notorias las riquezas de su honor. Romanos 9, del 6 al 8, vamos a ir un poco más arriba. Isaías 41:10, no. No, ya hemos leído eso. Romanos 9, del 6 al 8. Okay. Pero por la condición presente de Israel no quiere decir que la palabra de Adonai haya fallado, porque no todos aún son de Israel. Amén. Dentro de los que son de Israel, ni por Sera de Abraham son todos Benei Israel, sino por Isaac será llamada tu Sera. Amén. 8 más. Estos son no los hijos de la carne, son hijos de Adonai, sino Amén. que los hijos de la promesa se cuentan como Amén. descendientes. Hermanos, amén. Baruch Hashem. Y el Rab Shaul, Pablo, dice que los gentiles están incluidos entre los descendientes, entre los hijos de Yahweh, es decir, el remanente escogido. Amén. ¿Cómo? Por emuná en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Hemos sido incluidos en la promesa. La promesa del pacto son ahora nuestras, porque nosotros formamos parte del pueblo del pacto a través del pacto que hicimos Por medio de Yeshua, que es la puerta, ¿verdad? Así que aquí podemos apropiarnos de un salmo hermoso, de un versículo del Salmo 119, 97, que debemos decir a voz en cuello nosotros, ¿verdad? Y el Melech David decía: cuánto amo tu Torah, Adonai, medito en ella todo el día. Baruch Esto se está Hashem. diciendo acerca de Israel, ¿verdad? No debemos derrochar nuestra herencia, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido rescatados del pecado y de la desesperación cuando andábamos en el mundo? Pero hemos sido rescatados por las promesas de Yahweh que fueron compradas por Yeshua, por su sangre en el madero, ¿verdad? El siguiente texto de las Escrituras es realmente relevante por nuestra humildad y agradecimiento. Vamos a ir a Romanos 9:29 nuevamente, porque es importante leerlo una vez más. También dice, como Isaías dijo anteriormente, si Adonai Elohim Sebaot no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sedom y nos pareceríamos a Amorá. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Amén. Esto está diciendo acerca de Israel. Israel habría venido a ser como una Sodoma y Gomorra, es decir, malvada y aniquilada. Pero hay algo importante, que Sodoma y Gomorra no eran ciudades de Israel, eran ciudades paganas, gentiles, y eran famosas, como sabemos todos, por ser las más malvadas e impías ciudades, y saben ustedes que fueron aniquiladas. Completamente. Isaías nos dice en el texto que acabamos de leer que a no ser que Yahweh interviniese, eso es lo que habría llegado a pasar a Israel, ¿verdad? Amén. Hubiera sido una ciudad aniquilada. Pero el pueblo escogido del mundo va camino a la peor y pagana maldad y a la destrucción sin la bondad de Yahweh. Es decir, va camino a llegar a ser como Sodoma y Gomorra si Yahweh no se interpone y la salva, hermanos. Entonces debemos ser humildes y agradecidos y entregarnos
a todas sus bondades. ¿Pero cómo? Caminando en santidad, estando en intimidad con Él, siendo obedientes, ¿verdad? La palabra gentil significa, como ustedes saben, literalmente naciones, pero naciones paganas, sin pacto con Yahweh, sin pacto con Yeshua, ¿verdad? Hermanos, Yahweh está llamando a gente de todos los pueblos. La mira de Yahweh, o sea, la mirada más bien de su salvación es muy grande. Entonces no debemos pensar nunca que el corazón de Yahweh es muy pequeño, estrecho, ¿no? Y que solamente el remanente de Israel va a ser salvo. No, no es así. Vamos a ir a Romanos 11, 25 y 26. Y este es un capítulo que habla del misterio de la salvación de Israel. Pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. Amén. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá a Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Hermanos, Amén. que nos vuelve a hablar, vamos a hablar en un minuto sobre la plenitud de los gentiles, pero Yahweh tiene en mente una plenitud para las naciones y tiene una plenitud en mente para Israel mucho más grande de la que cualquiera que veamos ahora. Kefa nos dice acerca de su visión y revelación de la sábana, que vio animales impuros. ¿Recuerdan ustedes el capítulo? Vamos a leer este versículo, recordemos un poco. Hechos Vamos a 10, ir a Hechos. 28. Bueno, este es tema de una charla adicional, pero ahora por el momento vamos a recordar el 28. Okay. Él les dijo: ustedes están conscientes que para un hombre que es judío, tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace. Pero Adonai me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. Amén. Hermanos, para aquel tiempo, los Yehudim no tenían por costumbre compartir con los gentiles. El mismo capítulo anterior nos confirma eso que acabamos de leer. La visión que Yahweh le da a Pedro iba dirigida a romper esa barrera racial que había entre gentiles y Yehudim, de modo que los gentiles también tuviesen la oportunidad de escuchar el mensaje de redención y de salvación de las Escrituras y creer en Yeshua, nuestro Mashiach. Pero vamos a repasar brevemente el sueño de Pedro. Entonces vamos a ir a Hechos 10 y vamos a leer del 9 al 16, un poco más arribita. Del 9 al 16, muy bien. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa, Pedro, subió a la azotea de la casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero cuando estaban preparando la comida, cayó en un trance, en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande siendo bajada a tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastraban y aves silvestres. Entonces una voz le dijo: levántate, Kefa, mata y come. Pero Kefa, Pedro, dijo: no, Adón, absolutamente no, yo nunca he comido alimento inmundo o treif. La voz le habló una segunda vez: deja de tratar como inmundo lo que Adonai ha limpiado. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente la sábana fue llevada al cielo. Amén. Este versículo ha sido muy tergiversado, estos versículos fueron muy tergiversados y llaman a muchas, principalmente entre hermanos cristianos y católicos, que hablan de que todo podemos comer, que si mismo Yeshua le dice a Pedro que mate, coma, pero no es así, hermanos. Esta visión no va dirigida a mostrar a Kefa, a Pedro, que debe comer de todo lo que desee, sino pretende mostrarle
a que Yahweh estaba extendiendo, como dijimos hace un momento, su plan de redención a los gentiles también por igual. Puesto, escuchen esto, que los alimentos que Yahweh nos dio para comer están todos descritos en el libro de Vaikra, Levítico, y la Torah no fue abolida. O sea que siguen vigentes, siguen siendo las mismas leyes sobre las comidas aún hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, Kefa, Pedro entendió claramente el mensaje contenido en esa visión. Por eso en el versículo 14 le dice, no, Adón, absolutamente no, yo nunca he comido alimento inmundo. Él sabía la Torah. Él sabía lo que estaba escrito en Levítico y cómo Yahweh quería, que nos dijo que comiéramos y que no comiéramos, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, todo Israel, Efraín y Judá van a ser salvos cuando llegue la plenitud de los gentiles, los versículos que hemos ido leyendo antes. De modo, hermanos, que lo primero que tenemos, la primera cosa en realidad que tenemos que entender y aprender de la sorprendente conversión de los gentiles a Mashiach de Israel es que estos eran en gran parte y son en realidad hijos de Israel, del reino de Israel, pero de la tribu del norte, si somos nosotros, ¿verdad? Esparcidos entre las naciones, ignorantes de su pasado y obviamente que perdieron su identidad. Entonces, a esto se refiere la expresión plenitud de los gentiles. Recordemos una vez más los versículos que hemos leído hace un momento en Romanos. Romanos 11, 25, 26. Exactamente. Okay. Pues hermanos, dice, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que las naciones hayan entrado en la totalidad. Ahí se está refiriendo a la plenitud de los gentiles. Cuando habla de naciones, habla de Goim, ¿no? De gentiles. 26 dice, y luego, primero que entren, que llegue la plenitud de los gentiles, y luego dice, todo Israel va a ser salvo, es decir, las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Como está escrito, vendrá a Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Amén. En Bereshit 48 del 18 al 19, lean ustedes eso, Bereshit 48, 18 y 19, el patriarca de Israel, Jacob, colocó su mano derecha y cruzada, ¿verdad?, sobre la cabeza de su nieto Efraín, y le profetizó diciendo que su semilla se iba a convertir, esto es importante, en Melo Hagoyim. Lo leeremos. Bereshit 48, para que si no se nos escape nada. 18 y 19. Joseph le dijo a su padre, no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. Amén. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Entonces Amén. No está hablando de multitud de naciones, Melo Hagoyim en hebreo, ¿ya? O sea, plenitud de gentiles. Amén. Y en la Torah ya estaba hecho eso, ¿verdad? Entonces, ahora ya vemos con total claridad. Esta semilla, o cera de Efraín, un día se va a convertir en la plenitud de los gentiles, o multitud de gentiles, como acabamos de leer. Ahora, si pedimos discernimiento para interpretar las escrituras, podemos realmente, ahora sí, con ese conocimiento, entender lo que Rab Shaul Pablo enseñaba. Y él nos enseñó que cuando la plenitud de los gentiles, o todos los descendientes físicos de Efraín, los gentiles de los últimos tiempos van a ser salvos, entonces todo Israel estará bien y perfectamente salvo. Miren lo que dice en Amén. Efesios. Baruch Hashem. Efesios 2, 11 al 14. ¿Y qué nos dice acá? Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes, goyim de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel,
ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Amén. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Amén. Amén. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado a los Mejizá que nos dividían. Sí, está derrumbando esa pared que nos divide, ¿verdad? Que ya hemos hablado muchas veces a Yehudim y a nosotros que éramos gentiles. Gentiles. Entonces recordamos también acá que Yeshua dijo que él había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a ambas casas. Mateo 10, 5 al 7. 15 al 24. No, Mateo 10. Ah, ya. Mateo 10, 5 al 7. A estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones: no vayan a tierras de los gentiles y no entren en ninguno de los pueblos de Shomrón, samaritanos. Vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Shaul, si vemos en esto, dice que los israelitas no fueron rechazados, como para estar perdidos para siempre. Eso pueden verlo en Romanos 11:1. Su condición de excluidos fue y es temporal. Ellos son y siempre serán, hermanos, el pueblo elegido por Yahweh, como vamos a ver más adelante. Pero a causa de su infidelidad, la salvación vino a los gentiles, ¿no? Pero no con un diferente pacto, ni tampoco sin la Torah o sin mandamientos, sino con el mismo pacto, incorporando todas las condiciones y promesas contenidas y que habían sido dadas a nuestro Abraham Avinu, ¿verdad? A nuestro padre Abraham, incluyendo las leyes, estatutos, etcétera, que Abraham mismo obedeció. Eso lo pueden ver en Bereshit 26:5. Amén. Ahora, aquella temporal falta de los israelitas y de los Yehudim no significa, hermanos, que Yahweh haya rechazado a su pueblo totalmente. Notemos que el día viene cuando serán totalmente injertados otra vez. Baruch Hashem. ¿Por qué entonces esta temporal exclusión de la mayor parte de los israelitas? Esto fue así para que los Goim, la gente no hebrea, aquellas naciones que no tenían pacto, pudieran ser injertados. Entonces esto no significará que la asamblea esa de ese tiempo se tornó repentinamente en una asamblea gentil, o que toda la promesa inicial fue cambiada. No, en realidad no cambió nada. Yeshua es el Mashiach de Israel. Amén. Los Talmidim todos fueron israelitas y los Yehudim una tribu de Israel. Ellos siguen conservando la Torá, ¿verdad? Las leyes, ¿no? Y ordenanzas, claro, y las ordenanzas del Brit Hadashah. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Shaul explica qué fue lo que pasó usando un árbol de olivo, hermanos, como ejemplo. Vamos a leer Romanos. Esto es algo que también ha sido mal interpretado. Romanos 11, 1 al 36. Sí, vamos a ver Romanos 11, vamos a ver hasta el 17, 18, una cosa así. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo Israel? Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió desde antes del principio del mundo. ¿O no saben lo que el Tanakh dice de Eliyahu? Él implora a Elohim en contra de Israel diciendo: Adonai, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta de Adonai? Me he apartado para mí 7,000 hombres de Israel
que no han doblado rodilla ante el falso dios Baal. Y de la misma manera, en el tiempo presente se ha levantado un remanente escogido conforme a su bondad y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Y si es porque Él es bueno, entonces no es a base de obras, de lo contrario, la bondad inmerecida ya no es favor inmerecido. Por esto las obras no son más. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron y los demás fueron endurecidos. ¿A quién se refiere? Al de Judá y a la tribu del norte, a los gentiles. Aquí, 8. Como está escrito en el Tanakh, Adonai no les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen. A Adonai les dio más bien un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto a su mesa en trampa y en red, en tropezadero y en retribución para ellos. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda sin cesar. Ahora viene lo que habla de la salvación de las naciones, es decir, Goim, israelitas, gentilizados y gente de otras naciones. 11. Digo pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo, hablando de Israel. Ni siquiera se les ocurra tal idea, nos dice Rab Shaul. Adonai no lo permita, por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación, Yeshuat Elohim, ha venido a las naciones para provocarlos a celos. Además, dice el 12, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto y si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que los Goim, le está trayendo riquezas a estos, cuánto mucho más riquezas les traerá Israel en su plena restauración. Amén, Baruch Hashem. 13 dice, de modo que a aquellos que ustedes que son Goim, yo les digo esto, por cuanto yo soy Shliach, o sea, el mensajero enviado a las naciones, honro mi ministerio al explicar esto, con la esperanza de que de algún modo pueda provocar a alguno de mi propio pueblo, y a los judíos físicos, ¿verdad?, a celos y salvar a algunos de ellos. Porque si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Será vida entre los muertos. 16. Ahora bien, si la masa, jalá, comemos nosotros los viernes, ¿verdad?, en los Shabbats, ofrecida como primicias, es santa, es Kadosh, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, Kadosh, también lo son las ramas. Escuchen esto. 17, este es un versículo que ha sido muy tergiversado, y comparen Romanos 11, 17 con Reina Valera y con cualquier otra de las traducciones que vienen del catolicismo y del cristianismo, y van a ver la diferencia. Se los leo. 17 dice, porque si alguna de las ramas, es acá cuando empezamos a ver cómo Rab Shaul usa un árbol de olivo como ejemplo, ¿verdad? Porque si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, se refiere a nosotros los gentiles, que éramos gentiles, fuiste, dice, injertado entre ellas. Si alguno de ustedes tiene ahorita una Biblia en su mano y está leyendo con nosotros este versículo, se va a fijar que en la Reina Valera nos dice entre ellas, dice en vez de ellas. Pero la traducción original dice, fuiste injertado, como olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, es decir, no ha desechado Israel. Y estás compartiendo, dice además, de la rica raíz del árbol del olivo. Amén, Baruch Entonces Hashem. no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. Porque ha habido esa teoría de reemplazo, ¿verdad? Que los cristianos ya no había Israel, entonces ellos eran la nueva Israel. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz a ti. Amén. 19 dice, así que tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado entre ellas. Ustedes pueden seguir leyendo hasta el versículo 36. Pero entonces acá que vemos que Yahweh es la raíz de este árbol de olivo, Yeshua es el tronco, y Israel somos las ramas, o las ramas son Israel. Tanto el olivo silvestre como el olivo original, es decir, Yehudim y los que no hemos nacido físicamente, los israelitas, que hemos hecho pacto con Yeshua, ¿verdad?
Amén. Entonces, Baruch Israel Hashem. es el amado de Yahweh por causa de la fidelidad de sus antecesores, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el apóstol Shaul nos dice en Romanos 11:1, vamos a decir al principio, nos dice, Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. amén. Y en el verso 28 de este mismo capítulo, vamos a hacer un poco más adelante, Ah, va. no lo puedo poner, pero 28, vamos a ver el 28, dice, Así que en cuanto al mensaje de redención que proclamamos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los amén. padres. Entonces, Amén. en cuanto al evangelio, en cuanto al mensaje, ¿verdad? Y son enemigos por causa de vosotros, gentiles, y no está diciendo nosotros. Pero en cuanto a la elección, son muy amados a causa de los padres. Se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. A la promesa, ¿no? Correcto. Así la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes, concernientes al perdón y piedad, en alianza perpetua. Esto no puede ser nunca cambiado ni sustituido, ¿verdad? Las ramas del olivo Es es Israel, o sea, las 12 tribus. Algunas fueron quebradas, dice, por causa de su infidelidad. Y aquellas ramas no fueron tiradas, no fueron desechadas o quemadas, no, que ellos tienen que arrepentirse y van a ser injertados otra vez, ¿verdad? Y volvemos nuevamente al profeta Isaías, donde nos habla en el capítulo 59, verso 20, nos está hablando de que dice que entonces el Redentor vendrá a Sion y a los que de Jacob se arrepientan de su iniquidad. Eso dice Adonai, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Y esto también se registra en Isaías 49, 6. Isaías 49, 6, ¿no? Que dice, él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. La de las 10, ¿no? Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Hermanos amados, las ramas silvestres injertadas, entre ellas son Somos nosotros, ¿no? claro, las naciones que no tenían pacto, ¿verdad? Y ellos se volvieron a raíz de eso también herederos de la promesa. Cualquier nacionalidad Correcto. o raza, ¿no? Correcto. Así que tenemos que regocijarnos de que estamos incluidos en ese olivo, hermanos amados, y somos hijos de Yahweh en esos vasos de misericordia que Él tiene, ¿verdad? Baruch Hashem. Romanos 11, 25 y 26 que nos dice, Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. correcto. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá a Sión el libertador que apartará de Amén. Jacob la impiedad. Perfecto, Yeshua, Amén. ¿verdad? Entonces Yahweh, volvemos a reiterar, tiene en mente una plenitud de las naciones y tiene algo mayor para Israel también, ¿verdad? Amén. Pero también para los que no somos judíos físicamente, pero sí somos israelitas a través de ese injerto que hemos sido otorgado a través de Yeshua, ¿verdad? Para los gentiles. Para los gentiles. Primera de Corintios 12:2. 12:2 nos dice, ustedes saben, nos está diciendo, que cuando eran paganos, eran gentiles sin pacto, no importa cómo se sintieran, estaban, dice, siendo extraviados, llevándolos a los ídolos que no pueden hablar nada. Hermanos, es triste ver a nuestros hermanos de otras denominaciones, cristianos y católicos,
Inclusive en el movimiento de raíces hebreas, algunos he escuchado decir que se siguen llamando ellos mismos gentiles. Y hacen una distinción de judíos y gentiles unidos por el Mashiach. Eso no está bien. Eso está mal, ¿verdad? Porque ya no somos gentiles. Ya fuimos injertados, ahora somos parte del pueblo de Dios. El pensamiento de Yahweh siempre está dirigido a tener, nosotros somos separados, somos ya kadosh, santificados, ¿no? Apartados como algo precioso de lo vil. Entonces ya no somos gentiles, ya no somos paganos, ahora somos hijos de Yahweh, ciudadanos de Israel. Hemos recuperado nuestra ciudadanía del pueblo elegido de Yahweh, ¿verdad? Con las mismas promesas. Y hay dos versículos que los conocemos de memoria, que decíamos que era nuestra identidad, ¿verdad? Y ahora más que nunca. Seríamos ciudadanos israelitas. Correcto. Vamos a ver el capítulo 2 de Juan 1, 12 y 13, que nos dice: con las mismas promesas. pero a quienes lo recibieron, o sea, a quienes han hecho el pacto con Yeshua, les dio la oportunidad de convertirse en hijos de Elohim. Incluso, dice, a los que creen en su nombre. 13 nos dice: aquellos no han nacido de sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino de ¿quién? De Elohim. Pero a quienes lo recibieron les dio la autoridad de convertirse en hijos de Elohim. Es decir, a nosotros, amados. Amén. Amén, aleluya. Porque Baruch nadie Hashem. puede ser parte de Israel por su voluntad, mis amados, sino por la voluntad de Yahweh, quien nos envió a Yeshua para que todo el que en él crea no se pierda como los gentiles, sino más bien que tenga ¿qué? Vida eterna. Eterna. Amén. A los que creen en su nombre, ¿no? Así es. Así es, hermanos amados. Esas promesas hermosas tenemos de parte de nuestro Salvador Yeshua, de nuestro Abba Kadosh. Entonces le vamos a dar gracias porque hoy día ha sido una noche hermosa, ha sido un tiempo de compartir con Él en su santa presencia, de escuchar de su propia boca lo que hemos leído, su palabra, su dabar, y que nos ha servido de un refrigerio hermoso, ¿verdad? Amén. Entonces sabemos todos que tenemos esa promesa hermosa de que ya somos parte del pueblo de Elohim. Es más, como dice el versículo 12 de Yohanan, ¿verdad? Que nos dice que nos dio la autoridad de convertirnos, de llamarnos en hijos de Elohim. Amén. Si somos Baruch sus Hashem. hijos, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Qué hermosa promesa. Amén. Bueno, amados hermanos, con esto habríamos concluido la reunión de este séptimo día, esperando que el Ruach de nuestro Abba haya tocado sus corazones, haya sido de edificación para sus vidas. Esperando que hoy, terminando esta reunión, seamos mucho mejor que al principio de la misma, que Yahweh transforme nuestros corazones, nuestra forma de ser, de hablar, de andar, ¿verdad? Que su palabra sea siempre la guía en nuestras vidas. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros en esta transmisión, y a todas las personas que van a ver esto por las redes sociales, por su canal de YouTube, etcétera. Le pedimos a nuestro Abba que los bendiga grandemente con toda bendición material y espiritual. Será con nosotros hasta el siguiente séptimo día, donde podamos, con el favor de nuestro Abba Kadosh, podemos reunirnos un séptimo día más para maravillarnos y deleitarnos de la palabra de nuestro Abba. Amén. Amén. Entonces, tenemos que irnos felices porque ya no somos gentiles, ya no somos paganos, sino sí, que somos hijos de Yahweh, ciudadanos israelitas. Amén. Recuerda tu identidad. Ya no eres un extranjero, ahora eres israelita, hijo y heredero de las promesas de nuestro Abba Kadosh. Amén. Amén. Shavuot a todos mis hermanos. Shavuot.